Hoy presentamos Crossover. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. En el video de hoy vamos a estar trabajando con lo que vendría a ser el crossover, el cual es una práctica, por así decirlo, que vamos a elaborar en el laboratorio, con el cual vamos a tener tres partes, por así decirlo, en las que vamos a tener una salida de audio y tenemos en la primera instancia el woofer, que es para, se centra más en los bajos de las canciones o de la música en general o de los sonidos. Tenemos el mid, que es el medio, que sería ya para los medios obviamente de la canción. Está compuesto por un capacitor y una bobina, y el woofer está compuesto solamente por una bobina. Y por último tenemos el tweeter, que es ya para los altos, está compuesto simplemente por un capacitor. Entonces, algo para tener en cuenta es que para el woofer utilizar frecuencias de 20 a 500 Hz, para el medio utilizar frecuencias de 500 a 5000 Hz, y para el alto, que sería el tweeter, utilizar frecuencias de 5000 o más hercios. Entonces aquí tenemos las fórmulas. Aquí tenemos la fórmula para la bobina del bajo, que en este caso sería la de bobina del woofer. Tenemos que es esta, o sea, R sobre 2pi por la frecuencia 1. Ahí la frecuencia baja, que dijimos que de 20 a 500. Y la bobina que utilizaremos en el medio. O sea, la fórmula para encontrar la bobina que vamos a utilizar aquí, y aquí la bobina que vamos a utilizar aquí. En este caso también tenemos la fórmula para el capacitor que vamos a utilizar aquí, y la fórmula para el capacitor que vamos a utilizar aquí. Perfecto, vamos a empezar de una vez y vamos a encontrar la bobina que tenemos que usar para el bajo, o sea, para la bobina del bajo. Entonces vamos a decir que la bobina low, o sea, la bobina del bajo, va a ser igual a R. ¿Cuál es R en este caso? R va a ser la resistencia o el ohmiaje que tenga la bocina que nosotros vayamos a utilizar. Para saber el ohmiaje de nuestra bocina, vamos a garantizar que realmente sea el ohmiaje nominal. Por ende, yo les recomiendo que midan el ohmiaje de su bocina antes de utilizarlo, porque a veces la venden con un valor erróneo. Por ejemplo, conozco a alguien que le vendieron una de 4 y resultó ser de 40 ohmios. Entonces, la bobina en low, del low sería R. En este caso vamos a utilizar la misma del ejemplo, que sería 8 ohmios sobre 2pi por la frecuencia. Entonces vamos a seleccionar una frecuencia baja, en este caso porque vamos a trabajar con la parte del low, y decimos que la frecuencia es de 20 a 500. Vamos a utilizar una de 100 Hz porque sí. En el caso de ustedes usan la que a ustedes les parezca realmente. No es obligatorio usar los mismos 100. Entonces, esto lo sustituimos en la calculadora y nos da igual a 0.012 henrios, que esto sería igual a bueno, en realidad tiene más decimales, así que vamos a colocarlo todo, sería 12.73. Esto sería igual, si lo llevamos a milihenrios, sería multiplicar todo esto por 1000 y nos da 12.73 milihenrios. Entonces deberíamos conseguir una bobina con este valor o similar. Entonces nosotros sabemos una bobina con un valor comercial parecido a esta sería una de 10 milihenrios. O sea, podemos, en este caso, si nos da algo así que nos da cercano, podemos utilizar una de 10 milihenrios y utilizarla para lo bajo. Entonces, ya con esto, nosotros tomamos esa bobina y la conectamos de dicha manera con el woofer. O sea, solamente poner la bobina, ¿verdad?, que sería esta de acá. Le colocamos el pin de positivo por acá, de la fuente que vayamos a utilizar, a uno de los pines de la bobina. El otro pin de la bobina a la entrada de la bocina, y la salida de la bocina pues a tierra. Sabiendo esto, ahora vamos a calcular la bobina que nosotros deberíamos utilizar en el medio y el capacitor del medio, porque vemos que tiene un capacitor y una bobina. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a decir que la bobina del medio
va a ser igual, tenemos la fórmula acá y decimos 8 ohmios sobre 2pi, la frecuencia que vayamos a utilizar en el medio. Vemos que nos recomienda de 500 a 5000. Vamos a utilizar una de 1000 porque sí, de 1000 hercios. Esto nos da igual a 0.0012 Henry. Lo llevamos a milihenrios y nos da igual a 1.27 milihenrios. Esto, un valor comercial, podemos utilizar una de 1 milihenrio y listo, en caso de, porque es un valor cercano. Entonces ahora vamos a calcular el capacitor del medio. Sería capacitor del medio. Vemos que la fórmula es un tanto diferente y vemos que es 1 sobre 2pi por frecuencia por la resistencia. En este caso sería 1 sobre 2pi, la frecuencia del medio que establecimos que es 1000 hercios, multiplicado por la resistencia que es 8. O sea, todo esto multiplicado. Entonces esto nos da igual a 19.89 microfaradios. Entonces nos da 19.89 microfaradios. Un valor comercial de esto sería 20 microfaradios. Eso sí lo podemos encontrar en una tienda. Y sabiendo esto, pues para conectarlo en nuestro circuito seguiría la misma lógica que la anterior. Básicamente colocamos nuestro capacitor de 20 microfaradios en serie con la bobina de 1 milihenrio que nosotros conseguimos. Todo esto, por ejemplo, conectamos el capacitor a positivo, luego a la bobina acá, a la resistencia de la bocina, o sea, a la bocina, y lo otro a tierra, y aquí ya estaría conectado nuestro circuito y solamente faltaría conectarle el audio. Lo siguiente que hay que hacer, ya tenemos lo necesario para el bajo, el medio y el alto. Y sería simplemente calcular el capacitor del alto, porque simplemente lleva un capacitor. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, capacitor high va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia, que vamos a utilizar una frecuencia alta porque dice que tenemos que usar de 5000 o más. Vamos a utilizar la de 8000. Como les digo, estos son valores que yo estoy utilizando. En base a esto, ustedes pueden utilizar el que más les convenga. Entonces, esto nos da igual a... Entonces, aquí, un momento, es por 8 porque también va multiplicando la resistencia. Esto nos da igual a 2.48 microfaradios. Y nosotros lo que podemos hacer en caso de es que colocamos dos capacitores de 1 micro y los conectamos en paralelo, porque sabemos que si tenemos dos capacitores en paralelo, pues su suma se haría como que de manera aritmética. ¿A qué me refiero? Que si tenemos dos capacitores de 1 microfaradio cada uno en paralelo, pues la suma de estos sería igual a 2 microfaradios, y así nosotros tendríamos un valor similar al que nos dio los cálculos. Y bueno, realmente esa es la manera de hacer el crossover. Es realmente muy sencillo. Simplemente nos guiamos de acá y colocamos los valores, obviamente en base a lo que queramos, la frecuencia, la que ustedes quieran, y listo. Y conectar el circuito con un amplificador. Obviamente el amplificador conectado a una laptop, un celular, donde ustedes vayan a reproducir la música, y la entrada de alimentación también para poder alimentar el circuito. Muchas gracias por ver.